Bueno, en primer lugar, agradecer al Rotary por esta invitación, a su presidente, a toda la comisión directiva y a todos los miembros que sé que muchos de ustedes tienen una particular afinidad y cariño por nuestras Fuerzas Armadas, sea porque provienen de ellas o tuvieron algún paso por alguna institución vinculada, como los liceos militares. También agradecer al querido embajador del Perú, que hoy está aquí, un país hermano, amigo de la República Argentina, y que hace una semana la Argentina le daba la posta para continuar con la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, después de haberse celebrado aquí en la República Argentina. A mí me toca hablar del estado actual de las Fuerzas Armadas y la revalorización en un contexto de una Argentina que está cambiando. Pensemos, si hace un año atrás creíamos posible que no hubiesen piquetes en la vía pública o que hoy tuviésemos una inflación que todos los meses está a la baja o eventualmente contar con un Estado que se ajusta y que no asfixia a los privados, sino que hace el ajuste y equilibra sus cuentas, y pasamos de tener ese estado elefantístico que supimos tener a un estado que hoy cada vez tiene menor peso en el Producto Bruto Interno de la República Argentina. Un gobierno que en corto tiempo ha logrado cuestiones que parecían que iban a demorar muchos años en concretarse, como por ejemplo la intermediación de las organizaciones sociales en el manejo de los planes, algo que inmediatamente ocurrió. Pero yo no vengo específicamente a hablar de eso y de los logros económicos, sociales o de seguridad de la lucha contra el narcotráfico en Rosario, particularmente, donde las Fuerzas Armadas también están contribuyendo en ese plan bandera que lleva más de 6 meses y ha logrado resultados inusitados, una baja del 70% de los homicidios allí en Rosario. Yo vengo a hablar del rol de las Fuerzas Armadas en un gobierno que las valora, que las quiere y que las reivindica. Pero para dar cuenta de las acciones tenemos que tener presente cuál es el estado de situación, qué diagnóstico tenemos y qué Fuerzas Armadas recibimos en lo que tiene que ver no solamente con el adiestramiento, el equipamiento, sino también la doctrina y la legislación que regula su accionar. Y lo cierto es que a la hora de hacer un diagnóstico uno necesariamente tiene que cortar en 2 periodos lo que ha sido el tratamiento de los sucesivos gobiernos a las Fuerzas Armadas y a sus necesidades operativas. Y es así como uno puede decir que los primeros 20 años, desde la recuperación de la democracia, se caracterizaron por el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. La política consideraba que nuestras fuerzas podían ser un factor de desestabilización institucional y la mejor manera de evitar que gravitaran en la escena política e institucional era desfinanciarlas. Pero además, como veníamos de una guerra en Malvinas, de la cual seguimos reivindicando en cada foro y en cada lugar nuestros derechos soberanos, pero veníamos de una guerra que también contribuía a limitar las posibilidades de equipamiento de las fuerzas, teniendo en cuenta que existían restricciones y vetos por parte de Reino Unido. Eso a grandes rasgos fue lo que caracterizó los primeros 20 años desde la recuperación de la democracia. Pero el cuadro de situación se agravó a partir del 2003, porque a ese desfinanciamiento de las fuerzas se unió el destrato, la persecución y la demonización que sufrieron
particularmente con el advenimiento del kirchnerismo y el tratamiento que hizo y en ese continuo linchamiento al cual se vieron sometidas las Fuerzas Armadas, independientemente del momento y del origen y de la situación de revista de cada uno de esos miembros. Hemos encontrado relatos que es necesario traer a la memoria ahora, porque personas que asistían al colegio militar en el año 2006 o 2007 nos contaban que cuando salían a la calle con el uniforme eran escupidas. Militares en la República Argentina que nos contaban que sus hijos no podían decir cuál era la profesión de sus padres porque sufrían inmediatamente bullying, cuando en definitiva decían que eran miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Esa era la situación, ese era el Estado y ese era el trato que le propinaba el kirchnerismo, fundamentalmente abrazando a las organizaciones de derechos humanos y a partir de allí propiciando cualquier ocasión para destratar y para vilipendiar a nuestras fuerzas. Y además, teniendo en cuenta este sesgo ideológico, se trasladaba a lo que era el eje cartesiano sobre el cual se montaban las políticas de defensa. Las políticas de defensa, ustedes bien saben que se montan a partir de la custodia y la preservación de los intereses vitales de la patria, que ya me voy a referir. Pero ese eje cartesiano se había corrido y las políticas de defensa se montaban en un eje vinculado a los derechos humanos y en otro eje vinculado a las políticas de género. Ese era el eje cartesiano central sobre el cual se establecían las políticas de defensa. Cuando todos sabemos que las políticas de defensa de un país tienen que estar centradas en la defensa de esos intereses vitales. Y a la hora de describirlos, es la propia ley la que manda y la que define cuáles son esos intereses vitales. Están perfectamente descritos. Y allí es donde deben orientarse y debe establecerse el norte de las políticas de defensa. Y tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con su integridad territorial, tiene que ver con su autodeterminación, tiene que ver con su independencia y con su soberanía. Y fundamentalmente son Fuerzas Armadas que tienen que garantizar la paz. Y lo que buscamos hacer a partir del 10 de diciembre es volver a poner a los intereses vitales de la patria como faro y como norte que guíen y que orienten todas y cada una de las políticas que se están tomando desde el Ministerio de Defensa. Y a partir de allí tenemos muchos desafíos. El primer desafío que tenemos por delante es, o uno de los desafíos que tenemos por delante es de reequipar a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Reequiparlas para qué? Reequiparlas para que cumplan con esa función. Y arrastran severas deudas y una de las primeras cosas que hicimos fue recuperar nuestra capacidad supersónica para lograr el control y la vigilancia de nuestro espacio aéreo, para garantizar la soberanía en nuestro espacio aéreo, algo que no estaba garantizada. La República Argentina había desprogramado los Mirage allá por el año 2015 y desde ese momento y quizás algunos años antes la Fuerza Aérea se había encaminado al estudio de distintas aeronaves que permitieran ese control y vigilancia efectivo de un país que es extenso en su territorio. Ustedes piensen que somos el 8º país más extenso en su territorio a nivel mundial, que tiene un formidable litoral marítimo y a partir de esta situación reclama y requiere de Fuerzas Armadas equipadas. Pero no solamente había que equiparlas y por eso hicimos la compra más importante desde la vuelta de la democracia, que son los F-16, que van a empezar a llegar a partir de diciembre con los simuladores, con el avión escuela y posteriormente vendrán a tandas de A6 y le van a permitir a la República Argentina recuperar una capacidad que tenía perdida
sino que también tenemos que pensar en que este sesgo ideológico que había conducido a nuestras Fuerzas Armadas había hecho que en la práctica se redujeran sustancialmente sus misiones principales. ¿Por qué? Porque si bien la Ley de Defensa fue sancionada en el año 1988, una ley para otro mundo y también para otra Argentina, que podemos discutirlo claramente, era una ley de un mundo que vivía en un contexto de Guerra Fría, que todavía no anticipaba la caída del muro de Berlín y que por lo tanto tenía un contexto mundial totalmente diferente y también tenía un contexto interno absolutamente distinto al que tenemos ahora. Sin embargo, esa ley tuvo bien claro que nuestras Fuerzas Armadas tenían que disuadir o eventualmente repeler cualquier tipo de amenaza o agresión de carácter externo, independientemente del sujeto agresor. Estábamos en los albores de la recuperación de la democracia, pero allí, en ese momento, una de las leyes que claramente es necesario revisar y repensar ahora, pero que se considera uno de los consensos democráticos, esa ley estableció con claridad que nuestras Fuerzas Armadas tenían que estar presentes en cualquier tipo de agresión externa. Sin embargo, a partir del 2006 y de un caprichoso e inconstitucional decreto, nosotros creemos, pero profundamente ideologizado y que tenía un claro sentido de limitar, de restringir el accionar de nuestras Fuerzas Armadas, se violentó el espíritu de esa ley y se estableció que no solamente esa agresión tenía que tener un origen externo, sino que además debía ser provocada por otro Estado. No solamente desconociendo cómo estaba cambiando el mundo y donde el mundo ya reconocía que habían agentes no estatales que provocaban agresiones, grupos paramilitares, organizaciones terroristas. La Argentina ya las había sufrido en el 92 y en el 94 con los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA. Nosotros habíamos sufrido en carne propia lo que posteriormente padeció el mundo. Sin embargo, con este espíritu de cercenar, con este espíritu de limitar, con este espíritu de inutilizar a nuestras Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que nosotros no teníamos hipótesis de conflictos con otro Estado en el corto, en el mediano ni en el largo plazo, a partir de un decreto inconstitucional, y digo que es inconstitucional porque desvía el espíritu y desatiende el espíritu que tuvo el legislador a la hora de sancionarlo, limitó las posibilidades de actuación de las Fuerzas Armadas a las agresiones externas de otro Estado. Y estas son las cosas que nosotros queremos corregir, porque estamos viviendo un mundo que sufre constantemente atentados o amenazas terroristas. Y la Argentina tiene que estar preparada para esas amenazas terroristas. La Argentina tiene que estar preparada para repeler o eventualmente disuadir a aquellos estados que utilizan como proxies a organizaciones terroristas para que actúen como sus brazos armados aterrorizando a la población. Y por eso una de las cosas que vamos a hacer en las próximas semanas va a ser modificar ese decreto, donde esa modificación va a permitir la recuperación de capacidades funcionales que van a tener una utilidad práctica, tangible, evidenciable, en favor de la paz y de la seguridad de los argentinos. Y además, creemos que nuestras Fuerzas Armadas no solamente tienen que actuar ante hipótesis terroristas, sino que teniendo en cuenta nuevamente esos intereses vitales, esa custodia y defensa de la soberanía, esa custodia y defensa de la integridad territorial, hace que sea imprescindible que nuestras Fuerzas Armadas ejerzan control y vigilancia en zona de seguridad de frontera. Hace a su misión esencial. Es cierto que esta función primariamente le corresponde a la Gendarmería, que otrora
era parte integrante del Ministerio de Guerra o lo que posteriormente devino siendo el Ministerio de Defensa. Pero la propia ley establece que a esa gendarmería las Fuerzas Armadas pueden reforzarla y la Argentina necesita que se refuercen sus fronteras, particularmente su frontera norte. Es absolutamente imprescindible. Y no podemos escatimar esfuerzos, tenemos que multiplicarlos. Y a partir de allí es absolutamente necesario que nuestras Fuerzas Armadas, en lo que tiene que ver estrictamente con la situación de fronteras, actúen en tres sentidos. Primero, a solicitud, en forma colaborativa con la Gendarmería cuando lo requiere y lo reclama, algo que ya en algunas oportunidades ha venido haciendo, pero sin las debidas normas de empeñamiento que hagan que, en definitiva, su actuación sea eficaz. Segundo, actuando en aquellos lugares donde la Gendarmería no está, de manera complementaria, en aquellos lugares donde no llega, para reforzar el control y vigilancia de nuestra zona de seguridad de frontera. Y tercero, de manera colaborativa con aquellos países limítrofes que tienen Fuerzas Armadas y que están también dispuestos a colaborar con la República Argentina en el control y vigilancia de su zona de seguridad de frontera. Venimos de un congreso en una conferencia de ministros de Defensa de las Américas y los problemas que tenemos en la región. Ustedes piensen que es un continente de 1.000 millones de personas, que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados de extensión, pero que tiene problemas comunes. Que tiene problemas comunes vinculados a la criminalidad organizada transnacional, vinculada a la pesca ilegal, vinculada a la minería ilegal, a la trata de personas, al narcotráfico. Todos problemas que son comunes y reclaman y requieren necesariamente cooperación, no solamente en la frontera, sino también en el intercambio de información, que es clave para desarticular e impedir que estas organizaciones transnacionales, sean terroristas o de otro carácter, puedan perjudicar la paz y la estabilidad de nuestros países. Y a partir de allí es absolutamente imprescindible el trabajo conjunto. Y tenemos que hacerlo porque, fíjense lo curioso, que esto es importante y esto habla a las claras del sesgo, del destrato, de la persecución. Todos los países limítrofes a la República Argentina, sin excepción, cualquiera fuese su ideología política, sea Boric en Chile, sea Arce en Bolivia, sea Peña en Paraguay, sea Lula en Brasil o sea Lacalle Pou en Uruguay. Todos, absolutamente todos, desplazan a sus Fuerzas Armadas en zona de seguridad de frontera. El único país que no lo hace o no lo hace con las debidas normas es la República Argentina, que cuando supo desplazar a su ejército en aquellos famosos operativos Escudo Norte o como se los llamase, lo hacía para que fuesen a generar una suerte de presencia disuasiva, sin siquiera tener la posibilidad de repeler una agresión ilegítima. Lo hacían para hacer adiestramiento en el norte, para hacer trabajos comunitarios. Era ese ejército popular que supo describir, nacional y popular, no sé si ustedes se acuerdan, que supo describir algún general trasnochado del ejército argentino. Esa función nosotros creemos que tiene que ser revisada para que nuestras Fuerzas Armadas complementen la tarea que realiza actualmente la Gendarmería Nacional y para que permitan efectivamente custodiar y blindar nuestra frontera norte ante el peligro del crimen organizado transnacional. Y otra de las cuestiones que nos parece que es central tiene que ver con
la custodia, el control y vigilancia de nuestro litoral marítimo, de nuestro mar argentino, pero también de nuestra zona económica exclusiva. Es clave que nosotros evitemos la depredación y la incursión de embarcaciones más acá de la milla 200. Está claro que más allá de la milla 200 estamos hablando de mar internacional y a partir de allí las posibilidades de control y vigilancia son nulas en lo que tiene que ver con la pesca, pero sí efectivamente tenemos que garantizar que no existan incursiones de pescas dentro de la milla 200. Y para eso, no solamente hoy contamos con las OPV patrulleras, sino que también contamos con aviones P-3 Orion que van a intensificar los controles en nuestra zona económica exclusiva. Voy concluyendo con algunas cuestiones que me parece que son centrales antes que Clarita se me enoje. Esa revalorización no solamente tiene que ver con el equipamiento, no solamente tiene que ver con una modernización de la legislación, tiene que ver con acompañar y reivindicar el quehacer diario de nuestras fuerzas. Yo les quiero contar que cuando nosotros asumimos, acá está el general Pascualini que me acompaña como secretario de Asuntos Militares, en el Ejército nuestros soldados no recibían comida desde hacía 3 meses. Tenían que acortar las guardias, tenían que llevarse un tupper con la comida o eventualmente tenían que irse a sus casas porque no comían. Ese era el trato que recibían y la respuesta que recibían por parte del gobierno. Hoy podemos decir con orgullo que están comiendo 20.000 soldados todos los días en cada regimiento y en cada guarnición del Ejército. Y ese trato tiene que ver con revalorizar en toda su carrera militar a esa persona que decide alistarse y estar dispuesto a dar lo más preciado que tiene, que es su propia vida, en la defensa de la patria. Y por eso lo primero que hicimos fue, o una de las primeras medidas que tomamos fue la reforma de los liceos militares. Los habían degradado. Liceos militares que se caracterizaron por su excelencia académica. Liceos militares que se caracterizaron por ser formadores de líderes, por su disciplina militar. Bajo el famoso paraguas de la democratización de los liceos militares, como no pudieron cerrarlos porque iban por eso, los prácticamente degradaron en cuanto a los contenidos y a la instrucción que allí se recibía. Y nosotros queremos recuperar ese espíritu, el espíritu de esa escuela de formación de líderes, pero también queremos recuperar el bienestar de nuestra tropa, de nuestros soldados, y también reivindicar nuestra historia. Y por eso nos sentimos orgullosos de que en el desfile militar, que volvieron los desfiles militares porque queremos que aquellos que nos dieron la libertad, que aquellos que garantizaron la independencia de nuestro país en nuestras fechas patrias desfilen y que lo encabecen nuestros veteranos de Malvinas. Nos parece que es un necesario y justo reconocimiento. Simplemente para concluir, decirles que nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, que creemos que las tenemos que honrar, que las tenemos que poner en valor y también que tenemos que orientarlas a que cumplan funciones claves y esenciales para garantizar la paz, porque eso son nuestras Fuerzas Armadas. Son garantes de la paz de los millones de argentinos en la patria. Y eso es lo que estamos trabajando desde el 10 de diciembre con el presidente Javier Milei y por sus instrucciones. Muchas gracias.